En el sistema fiscal mexicano nos encontramos con una paradoja que la verdad es bastante llamativa y afecta a quienes menos ganan. La idea de cobrarle impuestos al salario mínimo, o sea, a ese ingreso que por definición es lo mínimo indispensable para vivir. Esto, claro, nos lleva a una pregunta que es fundamental. Y esta pregunta es, de verdad, el corazón de todo este análisis. A primera vista, la lógica nos dice que no. ¿Cómo es posible que una cantidad que la propia ley define como el sustento básico de una familia esté sujeta a un impuesto? Bueno, pues vamos a desentrañar juntos esta paradoja. Para armar un caso sólido, vamos a seguir esta ruta. Primero, entender bien la paradoja. Luego, nos vamos a ir hasta la cima, al mandato constitucional. De ahí bajamos a lo que dicen las leyes y qué han dicho los tribunales. Después, vamos a derribar un mito muy común y cerramos con una conclusión clara y los siguientes pasos. ¿Listos? Empecemos. A ver, vayamos al origen de todo esto. La controversia sobre si se debe o no retener ISR al salario mínimo no es algo nuevo, ¿eh? Es una duda constante que genera muchísimos dolores de cabeza, tanto para los empleadores, que al final son los responsables de retener, como para los trabajadores, que ven cómo su ingreso se ve afectado. Fíjense, la primera pista está en la mismísima definición legal. El propósito del salario mínimo no es generar riqueza, sino algo mucho más fundamental: garantizar la subsistencia. Es, digamos, un piso mínimo de bienestar. Entonces, la sola idea de aplicarle un descuento, porque un impuesto es un descuento, choca de frente con su naturaleza. Ahora sí, para encontrar una respuesta que no deje lugar a dudas, tenemos que ir a la norma suprema, a la ley que está por encima de absolutamente todas las demás en México. Y sí, me refiero por supuesto a la Constitución. Imagínense el sistema legal como una pirámide. En la punta, inamovible, sólida, está la Constitución. Cualquier otra ley, cualquier reglamento o disposición que esté por debajo, tiene que alinearse sí o sí a lo que dicta nuestra Carta Magna. Si una ley secundaria la contradice, la que manda siempre es la Constitución. Este punto es de verdad crucial. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco, clarísimo y contundente. El artículo 123 constitucional no se anda con rodeos. Ojo con la palabra descuento, porque es un término muy amplio que abarca cualquier disminución al ingreso, y la retención de ISR es, en esencia, un descuento. Así que la Constitución protege este ingreso de una manera categórica. No hay más. Bueno, ya vimos lo que dice la ley máxima. Ahora, bajemos un escalón y veamos cómo este mandato se refleja en la legislación específica. La pregunta es, ¿la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta están alineadas con este principio constitucional? La respuesta es un sí rotundo. Lo que es fascinante aquí es ver cómo estas dos leyes, que regulan cosas distintas, dialogan perfectamente entre sí. Por un lado, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 97, reafirma la prohibición de descuentos y es súper específica en las poquísimas excepciones que permite. Y adivinen qué, el ISR no es una de ellas. Y por el otro lado, la propia ley del ISR, en su artículo 96, dice clarito que los patrones no deben hacer la retención mensual a quienes ganan solo el salario mínimo. Aquí no hay contradicción, hay una sincronía legal perfecta. Aquí es donde surge otra duda muy común. Alguien podría estar pensando, ok, no hay retención mensual, lo entiendo, pero ¿qué pasa con el ajuste anual? La clave está, otra vez, en la ley del ISR, ahora en el artículo 97. Este artículo vincula directamente la obligación del cálculo anual a una condición, que se hayan hecho retenciones mensuales antes. Para entender bien lo que sigue, necesitamos un concepto legal que suena muy rimbombante: a contrario sensu. Pero no se asusten, la idea es súper sencilla. Significa que si la ley dice si pasa A, entonces debes hacer B, podemos concluir lógicamente que si no pasa A, entonces no tienes que hacer B. ¿Simple verdad? Y miren, aquí se ve perfecto cómo funciona esa lógica. La premisa, lo que dice la ley, es si hay retención de ISR mensual, entonces hay cálculo anual. El hecho, como ya vimos, es que a los trabajadores de salario mínimo no se les retiene. Por lo tanto, la conclusión aplicando el a contrario sensu es inevitable. Para ellos no procede el cálculo anual. La lógica es, bueno, es irrefutable. Y si pensaban que el argumento terminaba aquí, se equivocan. Se pone todavía más fuerte. Porque no solo es nuestra interpretación de la ley. La pregunta ahora es, ¿qué ha dicho el Poder Judicial sobre esto? Las decisiones de los tribunales, lo que se conoce como jurisprudencia, confirman esta postura y le dan una solidez tremenda. Estos números que ven en pantalla no son solo datos técnicos para abogados. Son la prueba de que los más altos tribunales de nuestro país, incluyendo a la Suprema Corte, ya analizaron este tema a fondo.
Y estas tesis, estas decisiones judiciales, respaldan una y otra vez la interpretación de que el salario mínimo simplemente no se toca. Y lo más importante es entender por qué. El espíritu detrás de esas decisiones es siempre el mismo. La razón de ser de esta protección no es un capricho legal ni un tecnicismo, es un principio de justicia social, asegurarse de que ese ingreso mínimo vital llegue íntegro, completito, a las manos del trabajador para que pueda de verdad satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Ahora entremos a uno de los puntos que más confusión genera. Existe un argumento erróneo que se escucha bastante por ahí sobre cómo aplicar las exenciones a prestaciones como el aguinaldo para quienes ganan el salario mínimo. Es fundamental que aclaremos esto de una vez por todas. A ver, el error es este. Hay quien dice que a estos trabajadores se les debe aplicar la exención general para el aguinaldo, la que está en la fracción 14. Pero eso es ignorar una regla mucho más específica y poderosa que está en ese mismo artículo, la fracción primera. Esa fracción ya exenta de forma integral todas las prestaciones ligadas al salario mínimo, aguinaldo, prima vacacional, todo, siempre que no pasen de los mínimos de ley. Aplicar otra fracción no solo sería redundante, sería incorrecto. Para entender por qué la fracción I es la que manda, necesitamos otro principio legal. De nuevo, suena a latín, pero la idea es súper fácil. La ley especial prevalece sobre la general. Esto solo significa que si tenemos una regla general para todos y una regla específica para un grupo, a ese grupo se le aplica su regla específica. Es pura lógica. Entonces, si aplicamos esa lógica aquí, la fracción primera del artículo 93 es la norma especial, la que fue diseñada precisamente para las prestaciones de quienes ganan el salario mínimo. Por lo tanto, esa es la que se aplica. Y punto. Esto invalida completamente el argumento de usar otras fracciones más generales. Así de fácil, el mito queda derribado. Bueno, hemos hecho todo el recorrido. Desde lo más alto, la Constitución, bajando por las leyes, revisando lo que dicen los tribunales y hasta desmintiendo mitos. Es momento de juntar todas las piezas, recapitular los puntos clave y ver qué se puede hacer con esta información. Entonces, para que quede súper claro, el argumento para no retener ISR al salario mínimo se sostiene sobre 4 pilares, digamos, de acero. Primero, el mandato constitucional, que es la base de todo. Segundo, la perfecta armonía entre las leyes federales. Tercero, el respaldo firme de los tribunales. Y cuarto, una interpretación legal correcta que desmiente falacias. Es una verdadera fortaleza legal. La conclusión, por lo tanto, no puede ser otra. Es inequívoca. Con base en la jerarquía de nuestras leyes y una interpretación completa y sistemática, la retención del impuesto sobre la renta al salario mínimo general es, simple y sencillamente, una práctica indebida. Y para quienes quieran tener todos estos fundamentos bien documentados y a la mano, ya sea por su trabajo o por simple interés, existe un recurso muy valioso. Se trata de la nota informativa Fundamentos Legales para la no retención de ISR al salario mínimo, que fue diseñada por FRIMS. Se puede solicitar usando los datos de contacto que aparecen en pantalla. Y para terminar, les dejo una pregunta para reflexionar. Si el sustento legal es tan robusto, si la Constitución, las leyes y los tribunales apuntan todos en la misma dirección, ¿por qué esta práctica indebida todavía persiste en algunos casos? ¿Qué factores, ya sea desconocimiento, inercia o alguna otra cosa, impiden que esta protección al ingreso mínimo sea universal y se aplique correctamente en todos lados? Es una pregunta que creo nos deja pensando.